Bien, vamos a comenzar a trabajar el flujo en el tema 3, controlando el flujo y con la sentencia if. Dentro de las sentencias condicionales, el if o si en español posiblemente sea la más famosa y utilizada en toda la programación, porque nos permite condicionar el flujo de un programa y dividir la ejecución en diferentes caminos. Para entendernos, sería algo así como dotar al ordenador de la capacidad de distinguir varias opciones para actuar de forma distinta. En la práctica es muy sencillo utilizar el if y nos servirá para introducir también un concepto llamado bloque de código. Por ejemplo, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner if true. Si es verdadero, vamos a apretar enter. Como veis, ya me hace una indentación, una tabulación. Vamos a poner print, se cumple la condición. Vamos a ejecutarlo. Y como veis, se ejecuta y me muestra este print. En Python definimos un bloque de instrucciones después de una sentencia de control, con dos puntitos, y es muy importante que todo el bloque que se ejecutará debe de estar indentado, porque esto indica que está dentro de esta condición, dentro de este bloque, y únicamente se ejecutará si se cumple la condición. Es muy importante que todo el contenido esté a un nivel distinto de la instrucción que lo contiene. De esta forma podríamos ejecutar tantas instrucciones como queramos. Por ejemplo, podríamos poner otro print dentro de esta condición y poner también se muestra este print. Como veis, en tanto, siempre que le pasemos al if una expresión lógica o un valor lógico, como es true, siempre se ejecutará. Es la condición para que se ejecute. En cambio, si le pasamos algo que no sea true, por ejemplo false, pues no se ejecuta nada. Entonces no entra nunca. Y si le dijéramos algo que no es falso, if not false, pues entonces sí que entra, porque not false equivale a true, que es verdadero. Probemos ahora una expresión que devuelve true o false en lugar del tipo lógico e intentemos crear más ifs, porque podemos encadenar más ifs. Vamos a crear una variable a y le vamos a otorgar el valor 5. Y vamos a comprobar que esta variable a tenga, por ejemplo, el valor 2. If a igual a 2, print a vale 2. Y luego vamos a volver otra vez al bloque general y vamos a hacer otra condición. If a es igual a 5, print a vale 5. Vamos a ejecutarlo. Como veis, detecta solamente el segundo, porque el resultado de la primera expresión relacional, a igual a 2, es falso. Por tanto, esto no se muestra, no entra aquí, pero en cambio el segundo sí que se cumple y sí que entra aquí. También podemos definir ifs dentro de ifs, siempre que respetemos los niveles de tabulación. Por ejemplo, a igual a 5, b igual a 10. Si if a es igual a 5, podríamos poner print a vale y fuera una coma y mostramos el valor de a. Si estamos aquí, vamos a encadenar otro if dentro del if b igual a 10 y dentro print y b vale y vamos a poner una coma fuera, vale b, para que muestre el valor que tiene b. Vamos a ejecutarlo y entra dentro del primer if, este de aquí, me muestra que a vale 5 y dentro de este if tengo esta otra condición, si b vale 10, entonces mostrar y b vale y el valor de b. De hecho, si queremos podemos hacer ambas comprobaciones a la vez gracias a una expresión lógica AND. If a es igual a 5 y AND b es igual a 10,
dos puntos, print A vale, por ejemplo, 5 y B vale 10. Si ejecutamos esto, como ya tenemos aquí los valores guardados, 5 y B 10, mostramos el resultado. Estamos condicionando instrucciones. Otro aspecto importante de la sentencia if, que tenemos que tener siempre en cuenta, es que tiene una especie de hermano llamado else, en español si no, que se puede encadenar al final del bloque if para comprobar el caso contrario automáticamente, es decir, cuando no se cumple la condición. Por ejemplo, n igual a 10, un número que vale 10. If n módulo de 2 igual a 0, podríamos decir print n y una cadena es un número par. En cambio, si encadenamos sacando fuera este else, a continuación del if, de la parte del bloque del if, un bloque else, dos puntitos, podemos hacer lo contrario. Print n no es un par, o mejor dicho, es un número impar. Vamos a probarlo y nos dice que 10 es un número par. En cambio, si pusiéramos, por ejemplo, un 11, nos diría que es un número impar. ¿Por qué? Porque primero se hace esta comprobación y si esta no es correcto, no es verdadero, pues se ejecuta la otra. Y todavía podemos encontrar otra sentencia relacionada con el if y el else, llamada elif, o si no sí en español, gracias a la que podemos encadenar muchísimas más comprobaciones. Esto es muy útil, por ejemplo, para crear menús o comandos o alguna cosa de estas. Por ejemplo, imaginar que creo un comando que yo he leído por pantalla en algún momento y guardo el contenido de la cadena salir. Yo tengo que determinar lo que quiero hacer con este comando para hacer alguna cosa dentro del programa, ¿no? Pues voy a hacer una comprobación. Si el comando es igual a entrar, por ejemplo, voy a ponerlo así en mayúscula, pues pondría print bienvenido, por ejemplo, al sistema. Ahora quiero comprobar otro caso, pero como van a ser múltiples, en lugar de hacer un else, voy a poner un elif. Y voy a poner el if comando, en el caso de que no sea entrar, pero sea otro comando, por ejemplo, saludar. Imaginar que le decimos a la máquina que queremos que salude, pues podríamos decir print hola, espero que te lo estés pasando bien aprendiendo Python. Otra posibilidad, el if comando que valga, por ejemplo, salir. Y en este caso saldremos print, mostraremos un mensaje saliendo del sistema. Y ya pues saldríamos del sistema. Y cuando no sea ninguno de estos casos, cuando no sea entrar, ni tampoco sea saludar, ni tampoco sea salir, podemos finalmente encadenar el else para mostrar un mensaje genérico. Print, este mensaje no se reconoce. Perdón, mensaje no, comando. Vamos a ejecutarlo. Como el comando es salir, detecta que queremos salir del sistema. Si el comando fuera entrar, nos diría bienvenido al sistema. Si el comando fuera saludar, nos diría hola, espero que te lo estés pasando bien aprendiendo Python. Y si fuera otra cosa, que no fuera ninguna de estas, nos diría que este comando no se reconoce. Es muy importante tener en cuenta que el uso de if, elif, else, a diferencia de varios if, como antes, comprueba las condiciones de arriba abajo hasta que se cumple una de ellas. Y si es así, las demás no se comprueban. Esto lo vais a entender mejor con este programa para determinar la calificación de un examen. Vamos a hacer, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a leer una nota por teclado con un float input para convertirlo a un número real, un número decimal. Introduce
una nota. A partir del resultado de esta nota que nosotros hemos leído, pues vamos a determinar. Si la nota es mayor o igual que 9, por ejemplo, vamos a hacer un print y diremos que la nota es un sobresaliente. Es prácticamente perfecto. Un 9 o un 10 es perfecto. En cambio, un elif nota más grande o igual que 7 nos dirá, por ejemplo, que es un notable. Añadiendo otro elif, podemos comprobar si la nota es mayor o igual que 6, por ejemplo, y decir que es un bien. Otro caso, elif nota mayor o igual que 5, diríamos que esto es un suficiente. Y en cualquier otro caso, diríamos que esto es un insuficiente, un suspenso. Insuficiente. Si nosotros ejecutamos este código, introducimos una nota, por ejemplo un 10, nos dice que es un sobresaliente, detecta este if y ya se sale del programa y no se ejecuta nada más. Si volvemos a ejecutarlo y leemos, por ejemplo, un 6, nos dice que es un bien, comprueba el primer if, no se cumple, comprueba el segundo el if, no se cumple, comprueba el tercer el segundo elif, perdón, se cumple, lo muestra y todo lo demás ya no se ejecuta. En cambio, si lo copio todo y utilizásemos ifs en lugar de el if y el else, por ejemplo poniendo if nota mayor o igual que 9, if nota mayor o igual que 7, if nota mayor o igual que 6, if nota mayor o igual que 5, y por último en vez del else pusiéramos if nota menor que 5, por ejemplo, para saber que es menor que un aprobado. Si lo ejecutamos esta vez, introducimos por ejemplo un 6, fijar lo que va a ocurrir, que nos dice que está bien y que es suficiente. ¿Por qué? Porque el primer if no se cumple, el segundo tampoco, pero el tercero sí que se cumple, porque es mayor o igual que 6. Y también se cumple el siguiente if, porque es mayor o igual que 5, por tanto también nos muestra el suficiente. Y si pusiéramos no un 6, pusiéramos un 10, fijar lo que va a pasar. Nos dice que es un sobresaliente, un notable, un bien y un suficiente, porque se cumple la primera, se cumple el segundo if, se cumple el tercero y se cumple hasta aquí. El único caso en el que funcionaría bien este código sería si la nota fuera menor que 5, por ejemplo un 3, porque directamente solamente se cumpliría el último. En el caso de que queramos utilizar simplemente ifs, tenemos que limitar los rangos para cada if en el propio if. Por ejemplo, comprobar que la nota sea mayor o igual que 7 y a la vez sea menor que 9, con un AND. O que la nota sea mayor o igual que 6 y a su vez sea menor que 7. O que sea mayor o igual que 5 y a su vez sea nota menor que 6. De esta manera es la única donde podríamos evitar el uso de elifs, pero como veis es mucho más sencillo hacerlo con elif que hacerlo así. Si ponemos de esta forma un 10, ya solamente se ejecuta el primero. ¿Por qué? Porque no se cumplen ambas posibilidades. Si ponemos un 10, todo está bien. Si ponemos un 8, notable. ¿Por qué? Porque es mayor o igual que 7, pero a la vez es menor que 9, que sería como decirle si es 7 o 8. Así que, como veis, utilizar correctamente el elif nos puede ahorrar a escribir muchísimo código. Por último, os quiero introducir una palabra clave llamada pass, que se puede utilizar para definir un bloque vacío. Por ejemplo, imaginar que creamos una estructura en un bloque condicional if, pero no queremos escribir nada por ahora. Simplemente queremos poner que lo tenemos ahí y ya está. Pues entonces utilizaríamos la palabra pass. Aparentemente no tiene mucha utilidad,
pero para hacer esqueletos de estructuras, pues puede servirnos. Simplemente os lo comento para que sepáis que puede funcionar. Y así hemos acabado con los condicionales. Quizás si venís de otro lenguaje os preguntaréis qué pasa con la sentencia switch en Python. La respuesta es que no existe, pero tampoco es un problema ya que hay muchas formas de simular su comportamiento con funciones y diccionarios, de los cuales hablaremos más adelante.